Ya a las 19:47, lo que le habíamos adelantado hace un ratito, por un lado, una resolución de la justicia que confirmó que Odebrecht no va a cobrar los 1.500 millones de pesos que reclamaba por diferencias en las obras que estuvo realizando años en la Argentina. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que le comentábamos, que ya se da por confirmado, al menos en Brasil, que hay acuerdo entre representantes de la Argentina y de Brasil para que lo que se aportó, lo que aportaron testigos que hablaron en su momento y dieron información clasificada sobre el caso Odebrecht, puedan repetir sus dichos en la Argentina. Esto tenía una dificultad judicial. Está en línea el analista internacional Gustavo Segre. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto escucharlos. Lo mismo digo. Bueno, a ver si actualizamos un poquitito esto. ¿En qué punto se encuentra el caso Odebrecht en Brasil? Bueno, en Brasil ya con un acuerdo firmado entre el Ministerio Público Brasileño y la empresa ya hace bastante tiempo, noviembre del 2016. Recientemente firmó la empresa otro acuerdo con el Tribunal de Cuentas de la Unión, que sería la auditoría, para el pago de $700 millones en conceptos de remuneración y multas por haber aceptado los casos de corrupción en que estaban involucrados. Y lo más interesante, como mencionabas, era la posibilidad de que los dichos de algunos arrepentidos de acá que vinculaban a crímenes por corrupción en Argentina puedan llegar a esfera judicial en Argentina, puedan ser utilizados y de esta manera puedan llevar a la detención de aquellos que han hecho casos de corrupción, y esperemos, si el Congreso y el Senado aprueba la ley de extinción de dominio, recuperar el dinero robado. El punto de, la falta de acuerdo con la Argentina tenía que ver justamente con el dato de que los testigos en cuestión, si venían a la Argentina, podían llegar a ser juzgados por su participación en los hechos, ¿no? Claro, habían dos impedimentos que frenaban las negociaciones. Uno, y son obligaciones generadas por el acuerdo que Odebrecht firma con el Ministerio Público de Brasil. Sigilo de la información, que la información sea utilizada solamente en esfera judicial, y la otra, que lo que serían los arrepentidos, los colaboradores de aquí, no puedan ser nuevamente procesados en Argentina. En los acuerdos que hicieron las dos Procuradurías Generales se determinaron 5 puntos. El primero, que en lugar de ir toda la información junta, va a ir cada información a cada uno de los juzgados, causas y fiscales en Argentina. El segundo punto es que no se va a perseguir a aquellos que declaran en función de sus declaraciones, o sea, se parte de la premisa que no tienen información, no va a ser utilizada esa información contra ellos. El tercer punto es respetar el cálculo de no bis in idem, que jurídicamente hablando quiere decir que nadie podrá ser procesado 2 veces por el mismo delito. Si la persona estaba procesada en Brasil, no puede ser procesada en Argentina. El último es que no necesita el acuerdo del Estado argentino, sino que pueden hacer las firmas de este acuerdo los dos fiscales o los fiscales en cuestión. Y el quinto es que Argentina puede exigir a la empresa el pago de una reivindicación civil, que es la misma que firmó aquí hace poco la empresa. Con lo cual estoy muy optimista en que en breve el acuerdo será firmado y a partir de ahí podremos ir recibiendo, la justicia argentina ir recibiendo pruebas de quién actuó en casos de corrupción en Argentina. ¿Ha trascendido en Brasil algo, por lo menos, de lo que se espera? Porque hay mucha expectativa en la Argentina con respecto a lo que podrían aportar los informantes, ¿no? Pero ¿hay trascendidos allá con respecto a cuánto saben sobre los negocios de Odebrecht en la Argentina? No, ellos saben todo, tienen toda la información, y te diría que van a involucrar en sus declaraciones a exfuncionarios del gobierno, a intermediarios, a empresarios, diciendo cuánto pagaron, cómo pagaron, dónde pagaron y cómo pagaron. Claro, bueno, por supuesto, eso también es un motivo de preocupación porque la gestión de Odebrecht atraviesa gobiernos, ¿no? Sí, claro, bueno, por supuesto. Me da la sensación de que esto es interesante porque de alguna manera uno siempre visualiza el que recibía el dinero, pero si hay alguien que recibió, hay alguien que pagó. Con lo cual esto va a permitir que se vaya no solamente atrás de quien recibió, sino que aquellos pertenecientes al consorcio, a los consorcios donde Odebrecht funcionaba, también tendrán que responder en la justicia o explicar qué fue lo que hicieron, porque es ilusorio pensar que Odebrecht pagaba para que varios se beneficiaran, ¿no?
Ahora, lo que ha pactado Odebrecht en Brasil, este resarcimiento de 700 millones de dólares, ¿tiene que ver con el daño estimado, digamos, por la gestión de Odebrecht? No, eso tiene que ver con una auditoría realizada por el gobierno de Brasil, porque hay otra multa, que son 3.400 millones de dólares, que después se redujo a 2.400 millones de dólares, que fue firmado entre Brasil, Suiza y Estados Unidos en aquel acuerdo que Odebrecht firmó ante el Departamento de Justicia americano. 20% iba para el Estado americano y suizo y el 80% se quedaba en Brasil. O sea, hay más, además de los 700 millones últimos. Odebrecht tiene problemas financieros, ¿no? Digo porque, por ejemplo, una cosa que se puede percibir aquí en Córdoba, donde Odebrecht está haciendo o a punto de terminar unas obras de gasoductos, es que tiene un serio problema de liquidez. Bueno, lógico, la empresa se redujo a 30%, tenía 170.000 empleados, hoy tiene 60.000 y básicamente ha parado muchas obras en diversos países. Aquí en Brasil está refinanciando sus deudas, continúa siendo apta para operar con el Estado, lo que no ocurre en Argentina, porque en Argentina se le ha suspendido la participación en obras públicas, digamos. Sí. Pero lo que la empresa cuenta es que esta posibilidad de decir lo que sabe le permite volver a operar. O sea que en Brasil no tiene problemas en este momento para seguir licitando, digamos. No tiene problemas porque accedió a contar todo lo que sabe, colabora con la justicia y paga las multas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si en los próximos días finalmente aparece la información. Hay aquí, por supuesto, legisladores de Córdoba que ya están planificando un próximo viaje a Curitiba para ver si logran adelantarse un poco a la gestión de esos datos, ¿no? Yo dudo que puedan porque es un tema judicial y la información debe ir del Ministerio Público y del fiscal al fiscal de Argentina. El primero que recibirá informaciones es la causa del soterramiento de Sarmiento a cargo del juez Di Giorgi y el fiscal Franco Picardi. Uh-huh. Sí, lo que se intenta saber aquí es todo lo que tiene que ver justamente con las obras de gasoductos que ha hecho Odebrecht en Córdoba. Eso va a ir más tarde, seguramente, pero va a ir toda la información seguro. Esperemos que sí, porque está llevando demasiado tiempo y es hora de que esto se aclare un poquito, ¿no? Sin duda. Gustavo Segre, gracias por habernos atendido. Hasta pronto. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego.